Buenas tardes. Recién se levantan de la siesta, me parece. No escucho a nadie que me salude. Buenas tardes. Ahí está, ahí vamos. Buenas tardes. Así me gusta. Bien. Bueno, qué variedad de coritos cantamos hoy, ¿no? Yo justo elegí un tema de uno de los coritos que ustedes eligieron. ¿Sí? Ahora les voy a decir cuál es. ¿Puedo compartir pantalla, Ceci, ya? ¿Sí? Bien. No me deja. Ahí está. Ustedes díganme si pueden ver la pantalla, ¿sí? El Power, ¿lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Bueno, yo a esta clase le puse este nombre, Creciendo en la Fe. Así que, a ver, el tema que elegí para explicarles en la clase de hoy fue uno de los coritos que cantamos de La Semillita, que si mal no recuerdo lo eligió Fermín, y el tema que voy a explicar es el tema de la fe, ¿sí? Una palabrita muy cortita, ¿sí? ¿Cuántas letras la conforman? ¿Cuántas letras ven ahí? Dos. Dos. ¿Y las reconocen? Sí. A ver, ¿qué letra es? La F y la E. La F y la E. La F y la E, ¿sí? Si las unimos, formamos la palabra fe, ¿sí? Si unimos la F con la E, formamos la palabra fe. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es comprender qué es la fe, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, este es un tema muy importante y que tenemos que saberlo, porque si algún día un amiguito en la escuela nos pregunta por qué creemos en Dios, tenemos que saber responderle, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver uno de los tantos temas que hay en la Biblia, y es el de la fe. Para arrancar, la fe es estar seguros en Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios va a estar con nosotros, sea cual sea la situación. Si estamos pasando una situación de angustia, de tristeza, o estamos con miedo, o también si estamos felices. Fe es estar seguros que Dios está con nosotros. ¿Sí? Este es el primer punto que tenemos que tener en claro. Entonces, fe es estar seguros en Dios, no seguros en cualquier persona, sino en Dios. ¿Sí? Seguimos. Fe también es confiar en Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que confiar en Dios, que Él tiene todo bajo control. Todo, toda nuestra vida está en sus manos. Toda nuestra situación, lo que pasamos día a día, tenemos que tener la plena confianza de que Dios lo está guiando todo. Si ustedes imagínense que hoy a nivel mundial estamos atravesando una pandemia, ¿sí? Mucha gente se preocupa, se enoja, está triste, se deprime. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que confiar, ¿sí? Tenemos que tener esa fe de que Dios tiene todo bajo control. ¿Se entiende? Entonces, el segundo punto de la fe es confiar en Dios. Pero también es esperar. No todo es como nosotros queremos, ni a nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, con la fe también tenemos que desarrollar la paciencia y esperar, pero no esperar en cualquier persona, sino esperar en Dios, en sus tiempos. ¿Se entiende? Seguimos. Después la vamos a volver a repasar, se voy muy rápido. La fe también es creerle a Dios. ¿Sí? La fe es creerle a Dios. ¿Y qué le vamos a creer? Bueno, en la Biblia hay un montón de promesas que Él nos dejó. Nosotros tenemos que creer en sus promesas, ¿sí? Una de las promesas más lindas que tenemos en la Biblia es que Él un día va a bajar del cielo y nos va a venir a buscar. Entonces tenemos que tener fe en esa promesa, en esperarle, ¿sí? Y sobre todo que Él tiene el control de nuestras vidas. Esa es una promesa que Él dijo que va a estar con nosotros, ¿sí? Entonces la fe
El primer lugar es estar seguros en Dios, que Él tiene el control de todo. Tenemos que confiar en Él, ¿sí? Y creerle, creer sus promesas, todas las promesas que están escritas en la Biblia. La fe también es creer aunque parezca imposible, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos pensar que alguna cosa o alguna situación no puede ocurrir porque no está a nuestro alcance. ¿Sí? A veces oramos por alguien que está enfermo y decimos, bueno, pero ya está, los médicos no nos dan más chance. Bueno, Dios es el que tiene la última palabra. ¿Sí? Dios es el único que hace posible lo imposible. ¿Sí? Nuestra fe tiene que estar en Él. En cualquier situación que estemos pasando, por más que nosotros pensemos que no se puede resolver, bueno, Él sí. Si nosotros recordamos, en la escuelita hemos aprendido muchas historias donde Dios ha hecho milagros, ha dado vista a los ciegos, ha levantado de la cama a los paralíticos. Bueno, solo Él. Cosas que antes parecían imposibles y que aún a veces suelen parecer casos que son imposibles. Pero solo Dios puede hacer lo posible e imposible. Para Él nada es imposible. Y nosotros tenemos que tener esa fe. ¿Sí? Y otro punto que es muy importante, la fe es aunque no lo vea. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar, quizás ahora son chicos, pero cuando vayan creciendo y vayan a la secundaria, con profesores o quizás también compañeros que les dicen, pero ¿cómo puedes creer en un Dios que no ves? ¿No? Bueno, la fe es eso, creer en Dios aunque yo no lo pueda ver. ¿Sí? Ahora yo les hago una pregunta. Nosotros estamos respirando y ¿podemos ver el aire que estamos respirando? No lo podemos ver. Pero creemos, ¿sí? Que hay un oxígeno, que hay un aire y que sin ese aire nuestros pulmones no podrían vivir, nosotros tampoco, ¿sí? Entonces la fe es creer en Dios aunque yo no lo pueda ver, ¿sí? Y si nos preguntan, ¿cómo crees en Dios? Bueno, yo creo por fe. Y la fe me dice que yo tengo que creer en Dios aunque no lo vea. ¿Se entiende? Y por último, el último puntito, dice que la fe es a pesar de lo que suceda. ¿Sí? Esto se relaciona quizás con los puntos anteriores, que tiene que ver que nuestra fe tiene que estar en Dios a pesar de lo que suceda. Si vienen situaciones malas o pruebas, ¿sí? Si nos enfermamos, nos entristecemos, bueno, tenemos que tener fe que Dios pronto nos va a sacar de ese lugar, de esa prueba, ¿sí? A partir de la oración, de la paciencia y sobre todo de la fe, ¿sí? La clase pasada la seño habló de la oración. Bueno, cuando uno ora, cuando habla con Dios, tiene que hablar con fe, por más que no esté a nuestro alcance saber lo que va a pasar, pero tenemos que tener fe, ¿sí? Entonces, repasando un poco, la fe es estar seguro en Dios, que Dios tiene control sobre todo, sobre mi vida, sobre la vida de mi hermanito, hasta de los seres más pequeños de la tierra. La fe es confiar en Dios. Por más que esté pasando por una situación muy difícil, yo tengo que tener fe en Él. Y sobre todo creerle, no cuestionar. ¿Sí? Creer en las promesas que están en la Biblia. Y aunque parezca imposible alguna determinada situación que se pueda solucionar, yo tengo que tener fe que Dios va a obrar para bien. Eso no significa que siempre sea lo que uno quiere. ¿Sí? Y sobre todo la fe es, aunque yo no lo pueda ver, aunque no veamos a Dios, Él existe. ¿Sí? Y a pesar de lo que suceda en mi vida, tengo que tener fe que Dios está conmigo. ¿Se entiende? Para seguir avanzando. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno.
Sí. Bueno. Sí. Miren, nosotros tenemos un pasaje en la Biblia que nos habla de la fe. Y ese pasaje, yo seleccioné un versículo que va a ser el texto que ustedes van a estudiar. ¿Sí? El versículo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo busqué en el diccionario lo que era convicción, ¿sí? Que por ahí es una palabrita media que no conocemos todos, entonces está bueno que cada palabra que no entendamos la busquemos. Y convicción significa tener pleno convencimiento interno, ¿sí? Interno, sin base de lo material, es decir, sin estar convencido de algo sin que yo lo pueda ver ni tocar, ¿sí? Entonces esa es la fe que tenemos que tener en que Dios existe y en Él mismo, ¿sí? Ese es el texto que ustedes van a estudiar. Pero ahora, para que ustedes vean, nosotros en la Biblia tenemos muchos hombres y mujeres e historias donde podemos ver si han tenido fe en Dios, ¿sí? A partir de distintas situaciones. Yo seleccioné un par de historias para mostrarles a ustedes cómo estos hombres, ¿sí? Héroes de la fe, han estado en algún momento, ¿sí? Y su fe la podemos ver nosotros cuando leemos las parábolas, ¿sí? O algún capítulo de la Biblia. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Yo voy a hacer girar esta ruleta, así que presten atención, porque yo voy a contar hasta 3. El primero que me diga basta, yo paro la ruleta y en la historia que cae la vamos a explicar. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar a contar. A la 1. A las 2. Y a las 3. Y empieza a girar. Ustedes cuando me digan stop. Basta. Basta, bien. Basta. Bueno, a ver, vamos a entrar a ver cuál es esta historia de la fe. Miren, ¿qué dice ahí? Noé construye un arca. ¿Por qué decimos nosotros que Noé fue un hombre de fe? Porque cuando ustedes esta historia, si ustedes quieren en la semana, la pueden leer, está en Génesis 6 del versículo 9 al versículo 22. ¿Sí? Ustedes la buscan y la pueden leer. Yo simplemente voy a rescatar la parte de la fe, ¿sí? Para que nos quede como ejemplo. ¿Ustedes recuerdan qué le pidió Dios a Noé que haga? Sí, construir un arca. Un arca, ¿no? ¿Que construya un arca? Que construya un arca. ¿Y por qué le pidió que construya un arca? Porque iba a venir iba a haber un diluvio. Bien, un diluvio. Pero ¿saben qué es lo más, digamos, lo importante que tenemos que rescatar? Es que hasta ese momento la gente que vivía ahí con Noé, que lo rodeaba, no conocían la lluvia. Nunca había llovido en la tierra. Entonces cuando Noé les comenzó a avisar a los vecinos que él estaba construyendo un arca porque Dios le dijo que se iba a venir un gran diluvio, nadie le creía. Nadie, porque nunca había llovido. ¿Sí? Entonces lo trataban hasta de loco a Noé, porque nadie podía creer que iba a haber agua en la tierra, lluvia. ¿Sí? Ahora, si Noé vivía con esas personas, él tampoco conocía la lluvia. Pero ¿qué hizo Noé? Él confió en Dios, él le creyó, él tuvo fe. ¿Sí? ¿Tuvo fe en qué sentido? Él construyó el arca, comenzó a llover, y no fue una llovizna como estuvo estos días por acá en La Pampa, que era muy poquita. Era un diluvio, dice que se formaron hasta grandes olas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, Noé creyó en Dios. Y en segundo lugar, él tuvo fe que Dios tenía todo bajo control y que Dios
lo iba a cuidar a él, a su familia y a los animales que entraron en el arca. ¿Sí? Entonces Noé tuvo fe en Dios. Porque pese a que nadie creía que iba a llover, él creyó. Pero también tuvo fe que Dios los iba a cuidar. ¿Sí? Esto vamos tomando puntos de los que vimos anteriormente. La fe de Noé se basó en estar seguro en Dios y sobre todo en confiar. ¿Sí? ¿Se van a acordar de esto? ¿Por qué tuvo fe Noé? Porque iba a haber un diluvio. Que iba a haber porque estaba seguro en Dios. Y tenía fe. Bien. Porque creyó y porque tenía fe que Dios los iba a cuidar. Que confiaba. Confiaban, muy bien. Este es el primer ejemplo, hay muchos más, yo seleccioné algunos, pero este es el primer ejemplo que podemos ver nosotros de la fe. ¿Sí? Yo voy a volver a la ruleta, vamos a comenzar de vuelta a girar, y cuando yo empiece a contar, ustedes me vuelven a decir que pare. A la 1. Pará. Yo dije que tenía que contar hasta 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí paré. Muy bien. A ver, vamos a entrar. ¿Qué dice ahí? Daniel. Los amigos de Daniel. La historia de Daniel y sus amigos. Bien, cuando fueron echados al horno de fuego. ¿Sí? Seguramente son historias que ustedes ya lo han aprendido. ¿Sí? Pero vamos a rescatar la parte de la fe. Ustedes, hace mucho tiempo había un rey que se llamaba Nabucodonosor, es un nombre muy largo, y él había mandado hacer una estatua de oro, ¿sí? De él mismo. Y había mandado hacer una ley, podríamos decir hoy, una ley que toda persona que habitase en Babilonia, en ese pueblo, debía postrarse ante esa estatua y a los dioses que ellos creían. Pero los amigos de Daniel no creían en esos dioses, ni tampoco se iban a postrar delante de una estatua. Entonces, cuando el rey se enteró que ellos no lo estaban adorando a él, los mandó a llamar y les dijo: ustedes saben muy bien que aquella persona que no adorase mi estatua de oro va a ser lanzado al horno de fuego. ¿Y ustedes qué piensan que les dijo? Los amigos contestaron que tuvieron miedo, que dijeron, bueno, vamos a pensarlo. Sí, tuvieron miedo, pero lo hicieron igual. Lo hicieron igual. Ellos saben lo que les respondieron al rey: nosotros vamos a adorar a nuestro Dios y Él nos va a salvar. El rey se enojó muchísimo. Mandó atarlos a los 3 y los lanzaron a ese horno de fuego. Pero ustedes, ahí cuántas personas, eran 3 amigos de Daniel. ¿Cuántas personas pueden contar ahí? 4. Resulta que el rey quedó readmirado cuando se acercó y preguntó: ¿pero acaso no eran 3 los amigos de Daniel que yo mandé a tirar al horno de fuego porque no me adoraron? Bueno, resulta que los amigos de Daniel tenían fe que Dios los iba a guardar, que los iba a cuidar. ¿Sí? Ellos nunca dudaron, nunca pusieron en duda su fe, ¿sí? Para pasar esta prueba. ¿Sí? Ellos fueron echados al horno de fuego, pero Dios los protegió. Dice que salieron intactos. Ni siquiera tenían olor a humo, ni su ropa estaba quemada, ni tenían ceniza. ¿Sí? Y esa es la fe que tenían los amigos de Daniel. Tenían la misma fe que tenemos que tener nosotros. A veces podemos estar por alguna situación y que nos preguntan de qué somos, y nosotros decimos que somos evangélicos,
Bueno, no tenemos que temer a perder un trabajo, a perder amigos, ¿sí? Si Dios es el que nos va a sacar de ello, ¿sí? El que nos va a estar protegiendo. ¿Sí? Entonces los amigos de Daniel, ¿qué tenían? ¿Miedo cuando fueron echados al horno? Sí, pero también tenían fe en Dios. Yo pienso que tenían más fe que miedo. Más fe que Dios los iba a proteger de ese fuego tan tremendo. ¿Sí? Los amigos de Daniel tenían mucha fe. Eso recuérdenlo. ¿Está claro? Sí. Bien. Vamos a seguir. Nos quedan 4 historias. Yo vuelvo y cuando empiezo a contar, ustedes me paran. ¿O quieren contar alguna de ustedes? A ver, Gaby, ¿querés contar hasta el 3 y tus compañeros te paran? 1, 2, 3. Ah, volvió a caer el mismo. Seguimos un poquito más. Dale, Gaby. Contá, Gaby. 1, 2, 3. Acá cayó en este. Ahí cayó en este, miren. Acá cayó. Bien. Este corito también lo cantamos, el de Jericó. ¿O no? Dice, Josué y los israelitas derriban los muros de Jericó. Dicen que Jericó, claro, que Jericó era una ciudad que estaba rodeada de grandes murallas, de grandes muros, ¿sí? Pero muy altos y muy fuertes, ¿sí? No cualquiera lo podía destruir. Entonces, Dios le dijo a Josué que rodeara la ciudad, ¿sí? Dice la Biblia que durante 6 días la rodearon y en el 7º día fue cuando Dios le dijo que cuando escucharan una bocina que permanecía, gritaran fuerte, ¿sí? Y que cuando ellos gritaran, el muro se iba a caer. ¿Sí? Eso es lo que también cantamos en el corito. ¿Ustedes piensan que a veces con un grito podemos hacer caer cosas? No, ¿verdad? Bueno, no. Josué creyó en Dios cuando le dijo que cuando gritasen el muro se derrumbaría. Él creyó en Dios, ¿sí? Y él tuvo fe porque era una ciudad donde había personas malas también, ¿sí? Él tuvo fe que cuando él derribara esos muros, nada le iba a pasar, que Dios lo iba a estar protegiendo, ¿sí? Josué tuvo fe, él fue con seguridad en Dios, fue con seguridad teniendo esta fe de que él lo iba a estar protegiendo. Entonces cuando gritaron, los muros se cayeron. Y a ellos Dios los protegió. ¿Sí? Este es el tercer ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de la fe en Josué y los israelitas, que derribaron esos muros tremendos de Jericó. ¿Sí? Bueno, nos quedan 3 más, ¿sí? A ver en dónde paramos ahora. Señor. Cuando me digan ustedes. Señor. Sí. Basta. ¿Basta? Ah, este ya está. Sí. Bueno, ahí está. Ahí estoy entrando. Bueno, esta historia es de Daniel, que seguramente ustedes ya la reconocen también, ¿sí? ¿Qué pasó con Daniel cuando no le hizo caso al rey? ¿A dónde lo mandaron? Al foso de los leones. ¿Y los leones ahí se ven enojados o cómo están los leones? Están tranquilos. Tranquilos. Están tranquilos, ¿sí? La Biblia dice que Dios mandó atar, ¿sí?, la boca de los leones para que no lo lastimaran a Daniel, ¿sí? Porque Daniel creía en Dios. Y Daniel fue echado ahí justamente porque él oraba. ¿Cuántas veces oraba Daniel? A ver si se acuerdan.
3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel. Y cuando se enteraron, personas malas le dijeron al rey, lo echaron al foso de los leones. ¿Sí? Pero él no tenía miedo de que lo echen al foso de los leones, porque él cuando oraba, él sabía que si lo veían, lo iban a echar al foso de los leones. Él no tenía miedo. Al contrario, él tenía fe, que si Dios permitía que pasara eso, por algo iba a ser. ¿Y saben para qué era? Para demostrar el poder de Dios. Que Dios tiene poder hasta en los animales los más malos de la selva, de todo el mundo, los animales más feroces, Dios tiene el control también sobre ellos. Miren cómo están ahí en esa imagen, y ustedes vayan y lean la historia en Daniel 6, cómo no le pasó absolutamente nada. Igual que a él y a sus amigos que habían sido echados al horno de fuego. Simplemente porque tenían fe. Tenían fe en que si Dios permitía que pasaran por esa situación, por algo sería. ¿Sí? Y estaban seguros en él. Bien. Vamos a las últimas dos. Ya nos queda poquito. Señor, ¿puedo contar? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? ¿Puedo contar hasta 3? ¿Sí? Ah, ¿quieres contar? Dale, a ver. Yo la hago girar. 1, Contá. 2, 3. Para. Ah, este de los muros ya lo hicimos. A ver. Esta también. Esta quiere borrando. A ver. Esperen. En esta. Esperen que había caído en otra. Acá. Esta. Moisés y los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Vieron cómo puse ahí yo? Ustedes pueden encontrar esta historia en Éxodo 14. Cruzan. ¿Qué dice ahí? Cruzan el Mar Rojo. ¿Ustedes piensan que lo cruzaron en bote, en lancha? No. Lo cruzaron caminando. Miren esa imagen. Dice que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, porque los egipcios los perseguían para matarlo, y de repente tenían que buscar una salida, ¿sí? Para seguir escapando, porque los egipcios iban detrás de ellos. El egipcio iba al faraón con todo su armamento, sus caballos, y ellos iban caminando. Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara y con tu mano sobre el mar se abrirá el mar y ustedes podrán pasar por tierra seca. Y el mar se abrió en dos y las aguas formaron como paredes. ¿Sí? Ustedes vean cómo la gente iba pasando por tierra seca, ni siquiera estaba húmeda. ¿Sí? Y los egipcios también iban detrás de ellos. Y ustedes cuando lean la historia van a ver que cuando los egipcios iban a la mitad del mar, Moisés también volvió a levantar su vara, a tender su mano, y el mar se volvió a unir. Y los egipcios se ahogaron. Ahí de vuelta volvió a demostrar el poder Dios, de cómo solo Él hace posible lo imposible. ¿Cómo podemos imaginar nosotros que un mar se pueda abrir en dos? ¿No? Pero para Dios nada es imposible. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Y esa es la fe que tuvo Moisés. Cuando Dios le dijo a él que haga eso, ustedes piensan que él dijo, no, mirá si vas a abrir el mar, que... No, Moisés tuvo fe y lo hizo. Hizo lo que parecía imposible. Y se abrió el mar en dos. Y los israelitas se salvaron, cruzaron del otro lado y pasaron por tierra en seco. Después, Dios le volvió a decir a Moisés, ten tu mano sobre el mar y el mar se volverá a unir. Y en ese momento fue cuando los egipcios se ahogaron. Esto demuestra, además del poder de Dios, también demuestra, que es lo que vamos a rescatar nosotros, la fe que tuvo Moisés. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Creo que nos queda una más y ya vamos terminando.
Señor, Fermín, ¿puedo contar? ¿querés contar? Bueno, a ver, yo ahí hago girar la ruleta. Cuente. 1, 2, 3. Para. Ahí paré. Y paré en la última, justo. Así que premio para Fermín. Bien. Bueno, esta también es una historia muy conocida, que seguramente ya la resaben, ¿sí? De la escuelita, y si no, la pueden leer en sus casas. Está en Génesis 22. Ahí vemos a Abraham, ¿sí? Cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. A ver si recuerdan, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Isaac. Bien. Isaac. Lo interesante es que cuando ustedes vayan y lean, que hay el primer versículo, dice que Dios quiso como probar la fe de Abraham. Sí, la quiso probar. Entonces le ordenó que sacrifique a su hijo. Y ahí ustedes cómo ven que está, ¿qué tiene en la mano Abraham? Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo y para justamente iba a ser para matar a su hijo. Y a Abraham le dolía lo que Dios le había pedido, pero él tenía fe, que si por algo Dios se lo pedía, por algo iba a ser, ¿no? Entonces dice la Biblia que cuando Abraham levanta su cuchillo, ¿sí? Para matar a su propio hijo, una voz del cielo le dice: Abraham, Abraham, detente. No lo hagas porque ya con esto ya he comprobado tu fe en mí, que crees en mí, le dice Dios, ¿no? Entonces, en vez de sacrificar al hijo, a ver si ustedes en la imagen pueden encontrar qué sacrificó a Abraham. ¿Qué pueden ver en la imagen? Un cordero. ¿Dónde está el cordero? Atrapado. Un cordero. En un arbusto. Acá, en el arbusto, sí. Dios le dijo, en el arbusto hay un cordero atado para que tú pongas en sacrificio para mí. Entonces, Abraham no tuvo que matar a su hijo, pero sí fue probada su fe. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en esas situaciones, que nos prueben la fe. ¿Sí? Nosotros no tenemos que mostrarnos dudosos, tenemos que estar firmes. ¿Sí? Pero bueno, este es uno de los casos en que Dios probó la fe de uno de sus hijos. Y que uno de sus hijos no se negó al pedido de Dios. Bien, esperen que voy a salir. Y bueno, el breve recorrido de historias donde hombres que han tenido fe en Dios fue la idea que yo tuve, digamos, para que ustedes pudiesen comprender el tema de la fe, porque sé que son chiquitos y por ahí la fe abarca un montón de cuestiones, pero también ustedes ya están en edad, digamos, para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de fe, ¿sí? Para que ustedes puedan construir una respuesta, ¿sí? No se olviden nunca que la fe es creer en aquello que no se ve. Nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero que sí existe. Creemos en un Dios que hace posible lo imposible, porque tenemos fe. ¿Sí? A pesar de lo que suceda, a pesar de lo que estemos pasando, tenemos que tener, ¿qué tenemos que tener? ¿Que no escucho? Fe. Señor en nuestro corazón. Está muy débil esa fe, más fuerte, a ver. Fe. Ah, ahí va queriendo. Bien, tenemos que estar seguros en Dios, confiar en Dios y creerle a Dios, ¿sí? Esa es la fe que tenemos que tener como hijos de Dios. Espero que se pueda entender, ¿sí? Esperen que voy a dejar de compartir. Y nada, que estudien el textito, yo puse los pasos, está en Hebreos 11:1, ¿sí? Nada, gracias.